Se va a abrir el espacio aéreo en Venezuela para vuelos comerciales luego de permanecer, recordemos, prácticamente 2 meses completamente cerrados. El anuncio lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha precisado que tras una comunicación que ha tenido con Delcy Rodríguez, ya le han informado que para el día de hoy se va a abrir el espacio aéreo y lo que representa además que muchos venezolanos puedan ingresar nuevamente a su territorio. Recordemos que el cierre del espacio aéreo en Venezuela se dio tras esta alerta de la Aeronáutica de Estados Unidos que señalaba que iba a realizarse mucha actividad militar. Se cierra por completo el espacio aéreo, muchas aerolíneas comerciales suspenden sus vuelos y lo que sucede es que, por ejemplo, gran cantidad de venezolanos se quedaron varados en Europa. Van a poder regresar ahora, es una buena noticia que está dando el presidente norteamericano, señalando además en la comunicación que ha hecho que es el día de hoy que ya se apertura el espacio aéreo en Venezuela, lo que representa también que se convierte en un espacio seguro para que muchos ciudadanos, ha dicho, puedan viajar hacia Venezuela en esta última información que llega además desde el gobierno norteamericano, donde se precisa también que continúan las conversaciones o llamadas telefónicas entre Delcy Rodríguez y Donald Trump. Pero seguimos con más porque Delcy Rodríguez también ha sido reconocida como las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Vamos a escuchar primero lo que anuncia Donald Trump. Venezuela le informó que vamos a abrir completamente todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto, en muy poco tiempo, podrán viajar a Venezuela y allí estarán completamente seguros. Ellos estarán a salvo. Está bajo un control muy, muy estricto y la gente que antes era de Venezuela, algunos desean regresar y otros quieren volver para visitar y van a tener la oportunidad de hacerlo. Así que le he dado instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que si fueran tan amables, al final del día de hoy me gustaría que tuvieran el espacio aéreo sobre Venezuela para que los aviones puedan ir a Venezuela completamente abierto. ¿De acuerdo? Sí. Muchísimas. Ahí escuchábamos al presidente norteamericano indicar que muy pronto incluso los ciudadanos norteamericanos van a poder ingresar con seguridad a Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo precisamente en territorio venezolano? Delcy Rodríguez ya ha sido reconocida por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero atención, porque esto ocurre 25 días después de que se lograra la extracción o captura de Nicolás Maduro. Tuvieron que buscar a una potencia nuclear para pretender torcer la soberanía del pueblo venezolano. El extremismo no pudo, no ha podido ni podrá. Y le tengo un mensaje muy claro al extremismo de Venezuela y a sus conexiones internacionales. Hemos, a través del programa de convivencia democrática y paz, hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y habrá justicia. Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar. Aquí se aplicará la ley en respeto de la Constitución. Delcy Rodríguez dice que vengan todos los extremistas y muchos indican que hace referencia a los rostros de la oposición, diciendo de esta manera que aquellos que mostraron precisamente oposición contra la dictadura de Nicolás Maduro pueden regresar a Venezuela. Vamos a ver si se respeta el tema de no seguir con la represión que se ejercía en territorio venezolano. Vamos a escuchar a continuación también el juramento de lealtad que ha hecho Vladimir Padrino López. Concurrimos a este acto de reconocimiento como comandante en jefe y juramento de lealtad que exalta las bases fundamentales en las que descansa la organización militar, como son la disciplina, la obediencia y la subordinación. Mi comandante en jefe
ratificamos con nuestro honor intacto el compromiso de fidelidad a los más prístinos ideales del libertador Simón Bolívar, retomados por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y acrisolados por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Reconocemos y juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Quien también ha dado unas palabras y ha reconocido a Delcy Rodríguez como comandante jefe es el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Dirigir estas palabras en nombre de los organismos de seguridad ciudadana, como una muestra de lealtad, como una muestra de compromiso y de cohesión para la tarea que usted tiene de estar al frente de la patria. No permitiremos que ninguna circunstancia o amenaza, por difícil que sea, pueda ser aprovechada para sembrar el caos en nuestra tierra. Nuestra lealtad a la Constitución Nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano. Por tal motivo, las mujeres y hombres que integramos todos los organismos y cuerpos de seguridad de la patria, en perfecta fusión popular, militar y policial, la reconocemos a usted, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, como la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos policiales, quienes bajo su mando garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo, tal como reza en nuestra Carta Magna. Chávez vive, leales siempre. Venceremos, nosotros venceremos. Amigos, de esta manera comenzamos Radar 24. Los saluda como siempre Cintia Garreta y vamos a hablar además de los detalles que van saliendo respecto a la financiación o los recursos de Delcy Rodríguez. Hay declaraciones que ha dado el empresario Víctor de Aldama que señala en audiencia nacional que Delcy Rodríguez le entregó un sobre relacionado con financiación del Partido Socialista. Esto evidentemente se viene investigando porque habría sido favorecido a raíz de la empresa de petróleo venezolana. Y es lo que tiene nuevamente a Delcy Rodríguez bajo la lupa por la financiación y lavado de activos que se habría ejecutado, y es lo que se viene informando respecto a la investigación de macrofraude que se habría registrado relacionada directamente con el tema de los hidrocarburos. Vamos a seguir con la información porque este es un tema importante que ha variado muchísimo. Después de muchos años se ha visto a Venevisión, televisión estatal, que difunde un encuentro o una actividad de María Corina Machado. 5 de la tarde, 16 minutos. Hace pocos minutos, María Corina Machado ofreció declaraciones tras su salida de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington. Vamos a escuchar. Y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios. En muchos años, a primera vez, un hecho insólito, evidentemente una directiva que viene desde Estados Unidos que puedan realizar la transmisión de una actividad de María Corina Machado, en este caso la reunión que tuvo con el secretario de Estado Marco Rubio. Esto ha generado una reacción directa por parte del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece. Escúchame, Venevisión. Escucha ahí, sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece. Bien, y vamos de inmediato aquí en Radar 24 con el análisis de los expertos. Estamos ya con Arturo Grandon, analista en seguridad, defensa y geopolítica. Arturo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo primero, tu reacción a esta gran noticia, como la calificábamos nosotros, de que se va a abrir el espacio aéreo venezolano, el espacio comercial, a partir de hoy, como lo ha dicho el presidente Donald Trump. Hola Cintia, es gusto de saludarte, gracias por la invitación.
Claro que sí, es un gran anuncio toda vez de que estando el espacio aéreo restringido, los vuelos comerciales y los vuelos particulares de pasajeros, los vuelos turísticos, estaban todos suspendidos hacia Venezuela. Esto nos indica de que la normalidad del país ya está volviendo poco a poco. Y bueno, este es uno de los grandes anuncios. También tenemos que ver qué es lo que pasa con el bloqueo del espacio marítimo, pero esto es un gran anuncio el que se hace hoy día con liberar el espacio aéreo para las pequeñas aeronaves, para las aeronaves comerciales y por supuesto, las aeronaves de pasajeros, que era lo más importante. Más de 9 aerolíneas son las que estaban suspendidas de llegar a Venezuela. Caracas sobre todo. Ahora, Arturo, lo que ha revelado Donald Trump es que esto se da también luego de otra comunicación telefónica que ha tenido con Delcy Rodríguez, es decir, continúan las coordinaciones directas. ¿Cómo interpretas esto también? Porque viene a ser una directiva que da Estados Unidos. Sí, de todas maneras, aunque habían algunos roces que se dio a conocer en la participación que tuvo Marco Rubio ayer en el Capitolio, ¿cierto?, en el Congreso, pero esto en realidad viene a mostrar de que efectivamente las conversaciones con Delcy Rodríguez y toda la cúpula en el fondo de Venezuela, los chavistas que todavía están ahí, siguen avanzando. Es de esperar que esto tome el rumbo que corresponde, pero tenemos que tener claro también de que la gente que está ahí, la cúpula chavista, están todos en la lista de los 14 personajes que son de interés para los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha sucedido, tú que eres experto además en seguridad y defensa, es que ya las Fuerzas Armadas venezolanas han reconocido a Delcy Rodríguez como su comandante jefe. Padrino López también ha salido a realizar este reconocimiento. Y esto se da precisamente luego de los cambios que ha hecho Delcy Rodríguez de altos mandos en las Fuerzas Armadas bolivarianas. Este gesto, ¿cómo se interpreta? Sabiendo además que Marco Rubio ha dicho que sí, Delcy Rodríguez en algún momento va a salir. No, eso es normal, tiene que seguir el curso normal de los movimientos, políticos dentro del país. Es normal que la cúpula de las Fuerzas Armadas en cualquier país sea removida por orden de la Presidencia de la República. No hay que olvidarse que las cúpulas militares obedecen al mando político y son cargos que son designados políticamente también a dedo, quiénes son los que ascienden, quiénes son los que se van a retiro. Por lo tanto, es un movimiento normal. Aquí no hay nada que sea algo muy, muy interesante de ver. Lo que sí es interesante de ver es la posición que ha tomado últimamente en algunos discursos la encargada del país, que es Delcy Rodríguez, con respecto a algunas situaciones antagónicas con los Estados Unidos. Claro, que son discursos además en los que dice que ya no van a obedecer órdenes desde Washington en los últimos discursos que ha dado. Se le consultaba a Donald Trump al respecto y él dice, no, yo tengo muy buena relación con ella, no he escuchado eso. Sí, bueno, esto es toda una estrategia política. No nos olvidemos lo que pasó con Irán también, cuando se dijo que no se iba a atacar, que estaban todas muy bien las relaciones, y posteriormente fue el bombardeo. Entonces hay que estar muy atentos y alertas, porque en el juego de la guerra en realidad está todo permitido. Las mentiras, siempre estamos viviendo un momento de una guerra de la cuarta generación, que es la guerra de la desinformación. Así que tenemos que creer hasta la mitad de lo que aparece en los medios. Ahora, y vuelvo al tema de las Fuerzas Armadas, porque ha demorado este reconocimiento, entre comillas, ¿no?, de los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque desde el 3 de enero, 2 o un día después que ella se convierte en el rostro de esta transición, en la encargada, a raíz de la designación de Estados Unidos, ha pasado más de 20 días para que recién salga este reconocimiento por parte de los militares. ¿Por qué consideras que demoró tanto? Porque tienen que alinearse las fuerzas. Aquí quedaron fuera varios militares de alto rango. Aquellos que eran más radicalizados, de esos quedan fuera del sistema, pero también tenemos que ver de que ahora no cuentan con el pago que hacía Maduro directamente a la gente de confianza para que él pueda seguir estando en el poder. Aquí en este momento están con un grave problema de caja, y la principal preocupación de Marco Rubio, del presidente Donald Trump, y quienes están, dirigiendo, porque esa es la palabra, Venezuela, tienen que solucionar con respecto a
¿Cómo va a sobrevivir la gente con todo este asunto del petróleo, con todo este asunto de que no producen absolutamente nada y que ya no pueden avanzar más? Entonces, esta gestión económica es la más importante. Por eso tienen que alinearse las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que Venezuela es el único país del mundo que tiene más de 2.000 generales. Era algo que no se había visto en ninguna parte. Todo eso tiene que desaparecer. Tiene que quedar lo necesario. Ahora, entre los cambios, no solo se han hecho cambios en las Fuerzas Armadas, que serían entonces estratégicos de acuerdo a lo que nos manifiesta, sino también cambios al interior del gabinete. ¿Consideras que se va a seguir moviendo piezas en este proceso de transición? Y lo segundo es, ¿cuál sería el objetivo? Debe ser así, porque tienen que ubicar a las personas que realmente van a estar alineadas con el gobierno de Donald Trump. Además de eso, aparte de estar alineadas, tienen que servir a los propósitos que los Estados Unidos tienen en este momento para la recuperación y la reactivación del sistema económico, partiendo por la parte petrolera en Venezuela. Uh-huh. Ahora, hay preocupación también, ¿no?, de muchos venezolanos en el extranjero que necesitan, por ejemplo, realizar papeles y dicen, ahora que ya la directiva está directa de Estados Unidos, ¿podría regresar o no? ¿Cómo ves el panorama? Mira, en eso todavía falta, toda vez de que el gobierno de Maduro, antes de la captura del narcodictador, habían hecho unas movidas en diciembre, habían hecho toda una serie de movidas administrativas con respecto a la identidad de los ciudadanos venezolanos, para poder tener el mayor control de ellos. Se está trabajando en este momento en cómo devolver la normalidad en lo que es esta parte administrativa para los ciudadanos que están en el extranjero, pero también para los ciudadanos que están dentro de Venezuela, que sufrieron una intervención en sus documentos de identidad. Uh-huh. Un tema que ha mencionado Marco Rubio ayer y que no debería pasar desapercibido es que en Venezuela, y uno de los puntos también de la extracción de Nicolás Maduro, uno de los argumentos es que Venezuela se había convertido prácticamente en territorio de sus enemigos, haciendo referencia evidentemente a Rusia, a China, a también Irán. ¿Cómo va a cambiar las relaciones entre ellos? Porque escuchábamos al embajador ruso y decía, si bien no vamos a convocar en eso o tener una comunicación con Delcy, sí tenemos una buena relación. Sí, pero estratégicamente ya las bases y las posiciones militares que podrían estar siendo manejadas desde Venezuela, eso se termina efectivamente. Las relaciones comerciales van a continuar, no hay problema. Ese no es el problema. El problema es las instalaciones de unidades y bases militares, tanto de Rusia como de China o como de Irán, o cualquier otro país que sea de interés para los Estados Unidos, es donde estaba el problema. Ahora ellos salen, están fuera del lugar, están fuera del territorio. Ahora viene un ordenamiento económico y la parte comercial entre Venezuela y esos países va a ser, primero que nada, orientada por los Estados Unidos, y después, cuando ya esté el gobierno que corresponda estar, después de las votaciones que van a venir, van a restaurarse, ¿cierto?, las relaciones comerciales con esos países. Solamente relaciones comerciales, porque ya no se va a aceptar que existan bases militares de esos países que son enemigos, en el fondo, de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. ¿Qué representan o qué cambios se van a registrar con la instalación de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela? Porque ya hay un equipo diplomático. Sí, no solamente un equipo diplomático, hay unidades militares que están en la zona, están dentro hay unidades tecnológicas que están operando dentro de Venezuela, y en el fondo esto significa que el control efectivamente lo está llevando Estados Unidos, independientemente de los discursos, ¿cierto?, demagogos, populistas, como le quieras llamar, de lo que está haciendo Delcy Rodríguez y todavía, ¿cierto?, el hermano de ella, independiente a algunas apariciones que ha tenido Diosdado Cabello, pero eso quiere decir que efectivamente no pasa absolutamente nada. El control está totalmente tomado por los Estados Unidos al tener una embajada que no ha sufrido ningún tipo de ataque, no ha sufrido ningún tipo de alteración, ni protesta, ni disturbio. Entonces eso quiere decir que la normalidad está, en realidad, entre comillas, más o menos bien. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿cierto?, en un par de días más, cuando comience a restablecerse todos los sistemas económicos, de energía y desarrollo del país.
Solo para finalizar y hablando precisamente de la normalidad, ¿considera entonces que si Delcy Rodríguez, pese al discurso que da ante el chavismo, va a seguir obedeciendo lo que indica Estados Unidos? De todas maneras, no te olvides que además esa es una estrategia comunicacional, además es una estrategia de psicología inversa que se utiliza, ¿cierto?, por parte de los organismos de inteligencia precisamente para tener controlada aquella masa crítica que podría causar problemas dentro del país. Por eso tampoco se sacó a Delcy Rodríguez. Eso es una situación estratégica para que pueda manejar y controlar al personal y así no exista mayores problemas en esta etapa de transición que debe tener el país. Arturo, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en el análisis de Radar 24. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, continuamos con más información y vamos a escuchar ahora a Diosdado Cabello, que reclama a todos aquellos manifestantes que lo que están pidiendo es la liberación total de los presos políticos. Dice Diosdado Cabello que por qué no mencionan a Nicolás Maduro. Y nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad. Quiero aclarar, quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Lo aplauden. No piden. ¿Por qué no piden? Pues él es un preso político también. ¿Por qué no piden por él también? No aprovechan. Es la hipocresía. Es la hipocresía. Y lo otro que yo quiero aclarar es que hasta ahora, hasta el día de ayer, iban 808 ciudadanos y ciudadanas liberadas. Cada uno con su condición, pues, en su condición. Ha habido nacionales y ha habido extranjeros. Han sido liberados. Nosotros lo que pedimos es que esos que han sido liberados hayan entendido dos cosas. Primero, que cuando estuvieron ahí los sectores opositores ni los nombraron, no fueron a visitar, no estuvieron pendientes de su familia. Dos, que su salida obedece a un plan también presentado por la compañera Delcy Rodríguez, que es la convivencia y paz. Y ha sido decisión del gobierno nacional de la Revolución Bolivariana, donde los otros factores del Estado, como el Tribunal Supremo y el Ministerio Público, se han sumado. 808 liberaciones. Hasta este instante, hasta ayer, más otras que salieron el día de hoy en la mañana. Y vamos sumando, creo que fueron 23 que salieron hoy en la mañana. Y vamos sumando y revisando cada caso. No es las ONG. No. Para las ONG es un negocio que haya preso. Vamos con los expertos de inmediato y ya estamos con Víctor Rodríguez, ex embajador de Venezuela. Víctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, también comentar con usted su reacción respecto al anuncio que ha hecho Donald Trump de la apertura del espacio aéreo venezolano. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Cintia, por la invitación de estar con ustedes. Bueno, me parece que todo está evolucionando en favor de una situación favorable a lo que está sucediendo en Venezuela. Por supuesto, estamos hablando, para hablar de la apertura del espacio aéreo y hablar de lo que habría dicho el secretario de Estado Rubio ayer en el Senado, tenemos que partir de una base que estamos en una situación sumamente particular, sumamente especial. Es un modelo de transición que nunca habíamos visto, cómo desde afuera se maneja una transición, una administración externa, que algunos han calificado de tutelaje estratégico, pero bueno, hay muchas razones para entenderlo. En principio, pues uno vería con extrañeza este tipo de procedimiento, pero la realidad política nos ha llevado a esto. Todo lo que importante que se haya abierto el espacio aéreo quiere decir que ha habido un manejo muy positivo hacia lo que llamaríamos, entre comillas, la normalización de esa primera fase que llaman estabilización. Yo creo que estamos en un periodo, y así lo anunció el secretario de Estado Rubio ayer en el Senado, estamos en un momento no de transición, sino hacia la transición. Es necesaria concluir esta fase de estabilización, para lo cual, y volvemos a la novedad de este proceso de transición, de este proceso de cambio, que se está manejando con la misma gente que está automanejando la situación. Es decir, ahora, sí, perdón. Sí, no, y esto representaría que Venezuela ya está siendo visto como un territorio seguro para Estados Unidos.
Bueno, eso pareciera que la tendencia es esa, y además el interés es ver que todo hay. No creo que estemos tan seguros. En realidad, en el interior del país hay fuerzas internas que están oponiéndose dentro del mismo régimen, se están oponiendo a la política que se está llevando a cabo. Pero yo creo que es un buen síntoma, es un buen signo, que lo que se busca, la garantía de la seguridad interna, no solamente la garantía política, la garantía económica, la seguridad en términos generales. Y yo creo que estos son expresiones que van en la buena dirección. Por supuesto, todo va a depender de la actitud, de la reacción que tenga la señora que está manejando en este momento el control del poder en Venezuela. Si hace lo que tiene que hacer para facilitar este cambio hacia la transición, no es ella la que va a dirigir la transición, pero sí es la que va a facilitar este cambio. De manera que yo creo que es bien importante todos estos pasos que se están dando hacia lo que llamaríamos la normalización de la primera fase de estabilización. Ujú. Ahora, el tema de que se abra también la Embajada de Estados Unidos en Caracas, ¿qué representa usted que conoce muchísimo del tema? Bueno, no sé si se está abriendo la embajada, lo que sí se está abriendo es una oficina en Bogotá, la embajada propiamente dicha, como en el edificio quizás esté funcionando como sede, pero todavía no hay relaciones diplomáticas restablecidas. Hay una oficina pues del gobierno de los Estados Unidos en Bogotá que funciona con una representante encargada de mantener relaciones con Venezuela, pero no hay en realidad todavía una relación formal diplomática ni consular. Hay una oficina que sigue la política desde Bogotá. ¿No? El anuncio dice, ya está el equipo diplomático y que próximamente se va a abrir la embajada. Por eso era la consulta. Sí, si se anuncia, se están normalizando las relaciones, eso es positivo en el sentido de que quiere decir que se está avanzando en la etapa de estabilización, que es muy importante porque la segunda, la de recuperación, que es la que todos están esperando, porque eso es lo que va a garantizar el paso final a la transición, no se va a lograr si no hay una garantía interna. Y esa garantía es no solamente económica, es una garantía política, es una garantía hacia la democracia. Porque en definitiva, y eso lo digo como venezolano, a nosotros nos interesa que se pase a la etapa de la transición y que se pase al establecimiento de un gobierno democrático que dirija el destino venezolano en cooperación con Estados Unidos, con los países de la región, pero que sea Venezuela y los venezolanos los que van a dirigir el proceso dentro del país. Ahora, hablando de eso, ¿no? Que se pase al estado de transición, que se inicie ya, que llegue el gobierno democrático, que evidentemente es lo que todos esperan. Delcy Rodríguez dio en las últimas declaraciones que ha manifestado el mensaje de que sí, que pueden conversar con los extremistas hablando de la oposición. ¿Que de este mensaje ven ustedes un cambio en ella? Yo creo que es estrategia política. Ya la oposición está allí, la oposición es y afortunadamente está en el proceso. La oposición válida es en torno a María Corina Machado. El reconocimiento de la oposición es importante y forzado, indudablemente, porque tienen que reconocer que existe una oposición y que es esa la oposición que va a manejar y que va a entrar en el próximo periodo hacia la transición. Ahora, al volver al tema de la apertura de abrir el espacio aéreo venezolano, muchos también se preguntan si es seguro regresar a su país, hablando de venezolanos que, por ejemplo, se quedaron varados en Europa. Bueno, yo creo que sí, en este momento, desde el punto de vista de lo que significó el cierre del espacio, por supuesto, yo creo que sí. Ahí no hay movimientos aéreos militares de ningún tipo. O sea, desde el punto de vista de la aeronáutica civil, creo que la seguridad está garantizada. El país, por supuesto, todavía yo no lo veo en completa estabilidad política. Hay muchos presos políticos, hay una lucha por la liberación de los presos políticos y hay que seguir luchando por ello. Y lo grave es que nos sueltan unos presos políticos y les funciona la que hemos llamado siempre la puerta giratoria, entra otro grupo, de manera que todavía no está esa seguridad establecida como nosotros quisiéramos. Hay un paso adelante, esta gente va sin duda alguna a ceder, no tienen otra salida, tienen que contribuir con este cambio que se está dando. Y uno de esos cambios es liberación de presos políticos, cese de la persecución, cierre de los centros de tortura, etc. Cuando todo eso se dé, yo sí podría decir
hay seguridad para regresar a Venezuela. Yo no regresaría en este momento. Bueno, los políticos, por supuesto, lo que no podríamos, los venezolanos que tiene simplemente deseos de regresar, puede ver ya que hay un país que va a resurgir después de este cambio político, después del 3 de enero y después de esta transición que va a ocurrir. Va a haber un país extraordinario y entonces yo creo que ahí los venezolanos vamos a regresar todo. En este momento, por supuesto, la garantía política no está totalmente establecida. Y eso es muy importante que lo mencione, ¿no? Si lo puede reiterar, el tema de qué condiciones se pueden cumplir para que, por ejemplo, rostros de la oposición se veían perseguidos incluso en el extranjero, porque hemos entrevistado a muchos analistas que por difundir la información de lo que ocurría en Venezuela han sido perseguidos precisamente por la dictadura de Maduro. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que ellos puedan regresar a su tierra natal? Yo creo que la única garantía es que cese este periodo, esta fase de... O sea, que salga del sí. Exactamente, en pocas palabras, yo creo. Es decir, que el régimen termine de ser desmantelado. Yo creo que por ahora uno no podría, político, pues le costaría regresar, correría un riesgo. En este momento todavía no creo que estén dadas las condiciones completas para que podamos decir yo regreso con tranquilidad. Hay persecución, hay discriminación, hay una terrible política de violencia de Estado todavía. Los centros los órganos de seguridad y de espionaje que tienen ellos siguen funcionando y siguen amedrentando. Eso se nota por los comentarios de los que están en Venezuela en este momento. Hay persecución, indudablemente. Una última pregunta, porque es el escenario que se viene, según lo ha anunciado Estados Unidos en los próximos días. ¿Cómo va a cambiar cuando el tema de las relaciones internacionales, cuando se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, el restablecimiento va a ocurrir, indudablemente que va a ocurrir en el momento en que tenga que ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir mientras no haya la seguridad absoluta del cambio. Y va a haber una apertura y va a haber un reconocimiento de esa nueva entidad que va a entrar a manejar y a controlar el país. Recordemos que lo que hay ahorita es una oficina en Caracas que está favoreciendo o tratando de contribuir para que haya este cambio, pero todavía ese periodo está en curso. Muchísimas gracias, señor Víctor Rodríguez, por estar con nosotros, por darnos además su análisis de lo que viene ocurriendo. Muchísimas gracias a ustedes, Cintia, encantado. Vamos a escuchar ahora al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que de cara al encuentro que va a tener con el presidente Donald Trump el 3 de febrero, sigue dando discursos provocadores contra Estados Unidos. Ya habíamos escuchado cómo previamente había pedido que regresen a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en tribunales de Venezuela. Ahora lo que ha dicho es que es mejor vivir en Cuba que en Miami. Y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana. Evidentemente, sus declaraciones ya han generado reacciones en Estados Unidos. En este caso, el senador Rick Scott le ha respondido a él y lo que ha dicho es que Gustavo Petro ha dado palabras bastante fuertes. Es un narcotraficante horrible, extremista de izquierda. Vamos a escucharlo. Senador, la próxima semana el presidente Petro se reunirá con el presidente Trump, pero ayer dijo que Nicolás Maduro debería ser devuelto a Venezuela, que su arresto fue un secuestro. ¿Qué opina de lo que el presidente de Colombia está diciendo sobre Nicolás Maduro? Creo que Petro es un horrible izquierdista extremo, narcotraficante. Eso es lo que es y deberías tomar todo lo que él dice con un grano de sal. Él, sabes, desafortunadamente fue elegido presidente de Colombia y yo espero con ansias un presidente que realmente se preocupe por la gente de Colombia. Y hay que recordar que no es la primera vez que califican de narcotraficante al presidente colombiano, llamándolo de esta manera, lo que generó incluso reacciones por parte de su Cancillería. Vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro, que va a ser el próximo 3 de febrero. Amigos, hemos llegado al final
de Radar 24. Como siempre, gracias por su compañía. Les agradecemos también por siempre interactuar, enviándonos sus opiniones y comentarios. Y además, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Diario Gestión. Ahí tienen ustedes el logo. Activen la campanita para estar siempre conectados y que les avisen cuando ya estamos al aire. Los acompañó Cintia Garreta y nos vemos mañana con más información y análisis. Chau.